Susan siempre había cargado con la etiqueta de ser la hija confiable, la que resolvía cada problema familiar desde que apenas era una adolescente con su primer empleo a medio tiempo. A los 32 años, con una carrera estable en el sector financiero y 2 hijos pequeños que llenaban su vida de risas y cansancio, seguía siendo el sostén económico de sus padres y de su hermana Jessica. Emergencias médicas, facturas atrasadas, reparaciones en la casa o incluso vacaciones improvisadas. Todo terminaba siendo financiado por ella. Lo que nunca llegaba era el reconocimiento sincero o una palabra de gratitud profunda. Su marido, Marcus, observaba en silencio esa dinámica, sabiendo que la incomodidad de la familia hacia él no era mera casualidad, sino un racismo disimulado que se disfrazaba de indiferencia. Susan, sin embargo, prefería callar y convencerse de que era solo imaginación, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba. Con el paso del tiempo, fueron sus propios hijos quienes comenzaron a notar esas diferencias. Jaime, de 8 años, tenía una mirada despierta que absorbía cada gesto y cada omisión, mientras que Tyler, con 6, era más ingenuo, pero igual sentía cuando algo no estaba bien, cuando compartían con sus primos Madison y Connor en casa de los abuelos. La desigualdad era evidente. Juguetes nuevos siempre para los hijos de Jessica. Porciones de comida más abundantes servidas con sonrisas. Invitaciones a salidas de las que ellos quedaban excluidos. Susan trataba de justificarlo, inventaba explicaciones para sus niños como si fueran simples descuidos, pero cada escena se grababa como una herida invisible. No era solo omisión, era la sensación de que Jaime y Tyler eran vistos como menos dentro de la misma familia que debería protegerlos. La primera señal incontestable llegó una tarde cualquiera, cuando Susan pasó antes de lo previsto a recoger a los niños en casa de sus padres. Al entrar, lo que vio se le quedó grabado como una fotografía imposible de 1900. Borrar, Jaime y Tyler sentados en el suelo de la cocina, cada uno con un sándwich mal armado, el pan aplastado y sin siquiera un vaso de leche que lo acompañara. Frente a ellos, en el comedor, Madison y Connor disfrutaban de platos humeantes de pasta con salsa y pan recién horneado, riendo como si nada. La escena era tan brutalmente clara que le costó unos segundos procesarla. No había excusa posible. Cuando preguntó a su madre por qué sus hijos no estaban en la mesa, la respuesta fue un puñal, disfrazado de indiferencia. No alcanzaba la comida para todos, cariño. Susan se quedó paralizada. Su padre ni siquiera levantó la mirada del televisor y Jessica, sentada a un lado, fingía no escuchar. El aire se hizo pesado, como si cada palabra no dicha confirmara lo que su corazón empezaba a aceptar a la fuerza. Que aquello no era descuido, era exclusión deliberada. Sus hijos, con la inocencia que aún los protegía, no se quejaban. Solo comían en silencio, como si ese trato ya fuera parte de una normalidad impuesta. A partir de ese día, Susan comenzó a mirar cada visita con otros ojos, como si hubiera quitado un velo que siempre había estado ahí. Empezó a notar que Jaime y Tyler eran sistemáticamente los últimos en recibir atención. En los cumpleaños de los primos, sus hijos recibían regalos más pequeños, casi simbólicos, mientras que Madison y Connor acumulaban bicicletas nuevas, videojuegos y fiestas temáticas. En las reuniones familiares, los lugares de honor en la mesa se reservaban para Jessica y sus hijos, mientras que los suyos quedaban relegados a las esquinas, en sillas desparejadas, como invitados de compromiso. Cada detalle que antes pasaba por alto se transformaba en evidencia innegable de que sus niños no eran vistos como iguales. Marcus lo percibía todo desde hacía tiempo, pero guardaba silencio para no herirla. En más de una ocasión, Susan lo sorprendió apretando la mandíbula o desviando la mirada cuando presenciaba alguna injusticia. Esa contención la hizo sentirse culpable. Había permitido que la situación se normalizara durante años, aferrándose a la idea de que su familia, a pesar de sus defectos, jamás podría ser capaz de discriminar a sus propios nietos. Pero la verdad empezaba a hacerse tan evidente que ya no podía disfrazarla. Era como ver una grieta expandiéndose en una pared. Cada encuentro revelaba un nuevo resquicio. Y ella entendía que tarde o temprano todo se vendría abajo. Una de esas situaciones ocurrió durante la cena de 1900. Acción de Gracias. La mesa estaba llena de pavo, puré de papas y guarniciones que olían a tradición y abundancia. Susan había llevado postres caseros, como siempre, porque sabía que gran parte de la comida se financiaba con su dinero. Sin embargo, cuando llegó el momento de servir, notó cómo los platos de Madison y Connor rebosaban de comida, mientras que a Jaime y Tyler les dieron porciones tan pequeñas que parecían una burla. Cuando ella intentó añadir más pavo al plato de Tyler, su madre se apresuró a decir: «No exageres,
que después sobra menos para los demás. Ese «los demás» resonó como un eco frío en su mente, como si sus hijos no pertenecieran verdaderamente a ese círculo. En otra ocasión, Jessica organizó una salida al cine con los niños. Susan descubrió más tarde por un comentario inocente de Jaime que ni él ni Tyler habían sido invitados. Dijo que no había asientos suficientes, explicó el niño con la naturalidad dolorosa de quien ya se acostumbra a la exclusión. Susan sintió cómo se le revolvía el estómago. La gota que colmó el vaso no fue la salida en sí, sino darse cuenta de que la discriminación era tan evidente que hasta sus hijos la procesaban sin reclamar. En silencio, ella empezó a trazar un plan. Necesitaba pruebas, necesitaba entender hasta qué punto llegaba esa diferencia de trato. Y fue así como decidió aparecer un día antes de lo acordado, para ver con sus propios ojos lo que sospechaba desde hacía tiempo. Ese día, Susan llegó más temprano de lo habitual, estacionó el auto frente a la casa de sus padres y permaneció unos segundos con las manos firmes en el volante, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos. Entró en silencio, con pasos medidos, y lo que escuchó desde el pasillo la dejó helada. Su madre, con voz baja pero cargada de convicción, decía: «Los hijos de Jessica comen primero, los de Susan pueden esperar. Así aprenden cuál es su lugar». La respuesta de su padre fue aún más dura. «Siempre fue así y siempre será. Además, Susan es nuestro cajero automático. Tarde o temprano volverá con su chequera». Aquellas palabras se le clavaron como cuchillos, cortando de raíz cualquier ilusión de que todo fuera un malentendido. Susan se quedó inmóvil, sintiendo cómo el piso parecía moverse bajo sus pies. No era solo la humillación de escuchar que la reducían a una billetera andante. Era la crueldad de confirmar que sus hijos eran vistos como ciudadanos de segunda dentro de su propia familia. Recordó todas las veces que Marcus había callado, todas las sonrisas forzadas de sus hijos, todos los silencios incómodos que ella había disfrazado de distracciones. En ese instante, una mezcla de rabia y claridad le recorrió el cuerpo. Ya no había espacio para excusas ni para explicaciones ingenuas. Ese día, en esa sala llena de voces que no la sabían escuchando, Susan comprendió que había llegado el punto de no retorno. Esa misma noche, de regreso a su casa, Susan se sentó frente al escritorio y abrió carpetas olvidadas. En un cajón, allí estaban los recibos de transferencias, los comprobantes de depósitos, los correos de confirmación de pagos, 8 años de sacrificios convertidos en cifras frías que sumaban más de $127,000. Al ver la magnitud, se sorprendió de sí misma. Había entregado tanto por una familia que ni siquiera respetaba a sus hijos. Sintió que cada número era un recordatorio de las noches que trabajó horas extras, de las vacaciones que sacrificó, de los regalos que no pudo darse para cubrir necesidades ajenas. Y lo más doloroso, cada dólar era la prueba de que había alimentado la comodidad de quienes hoy despreciaban a su propia sangre. Determinada a no dejarse llevar por la rabia, Susan buscó asesoría legal y contable. Quería entender qué obligaciones tenía realmente, si existía algún lazo formal que la obligara a seguir financiando a su familia. La respuesta fue clara y liberadora. No debía nada. No había documentos que la comprometieran, solo un patrón de manipulación emocional que la había atrapado por años. Esa revelación le dio fuerzas para trazar el plan más importante de su vida: cortar de raíz el flujo de dinero. Canceló las transferencias automáticas, frenó los pagos de la hipoteca de sus padres y decidió que en 90 días todos tendrían que arreglárselas sin su ayuda. Por primera vez, Susan sentía que estaba protegiendo no solo su futuro, sino la dignidad de sus hijos. La noticia no tardó en estallar. Primero fue Jessica, quien la llamó furiosa una mañana de lunes, acusándola de ser egoísta y de haber dejado a sus sobrinos en la calle. Susan escuchó con calma, sin interrumpir, hasta que su hermana lanzó la frase que lo resumía todo. «Siempre supimos que ibas a seguir pagando, porque no sabes decir que no». Esa sentencia, que antes la habría hundido en la culpa, ahora solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, Susan no sintió la necesidad de justificarse ni de explicar. Simplemente respondió con firmeza: «Mis hijos ya no van a vivir de las obras. Si quieres estabilidad, búscala tú misma». El silencio al otro lado de la línea fue la señal de que las dinámicas estaban cambiando. Poco después, fueron sus padres quienes aparecieron en su casa sin avisar. Su madre lloraba, diciendo que no podrían cubrir las facturas de la casa, mientras su padre trataba de apelar al deber filial. «Somos tus padres, Susan, nos debes respeto».
ella los recibió en la sala, con Marcus sentado a su lado en gesto de apoyo. Recordó cada escena en la que sus hijos habían sido tratados como menos y dejó que esas memorias le dieran la fuerza para responder. No les debo nada más que la verdad. Y la verdad es que hasta que no traten a Jaime y a Tyler como a sus verdaderos nietos, no habrá ayuda. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de la firmeza que da saber que se está protegiendo lo que realmente importa. El impacto de su decisión comenzó a sentirse de inmediato. En menos de un mes, la hipoteca de la casa de sus padres estaba en mora, y Jessica tuvo que vender el coche que Susan le había ayudado a reparar tantas veces. Las llamadas de súplica se transformaron en mensajes cargados de resentimiento, intentando manipularla con frases como «la familia no abandona» o «¿cómo puedes dormir tranquila sabiendo que nos hundimos?». Pero Susan se mantenía firme, dormía mejor que nunca, porque por primera vez no estaba traicionando a sus propios hijos para sostener a los demás. Esa fuerza nueva no venía del enojo, sino de la claridad de haber visto con sus propios oídos lo que realmente pensaban de ella y de los niños. La soledad de esos días era pesada, pero también reveladora. Susan descubrió que tenía más tiempo y energía para su propia familia, cenas tranquilas con Marcus, tardes de juegos con Jaime y Tyler, silencios en los que por fin no había reproches. Y en medio de esa calma, pensaba en cuántas personas estarían viviendo situaciones parecidas, atadas a dinámicas tóxicas por miedo a romper con la costumbre. Si llegaste hasta aquí leyendo, cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas. A veces compartir de dónde venimos nos recuerda que no estamos solos en estas luchas. El derrumbe llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. A los 60 días sin la ayuda de Susan, sus padres recibieron la notificación formal de embargo. La casa en la que habían vivido por más de 30 años sería puesta en venta. La fachada que siempre habían querido mostrar al vecindario, de estabilidad y orgullo, se resquebrajó como vidrio bajo presión. Jessica, por su parte, se vio obligada a aceptar 2 empleos, uno en una tienda por las mañanas y otro en un restaurante por las noches. La mujer que siempre había presumido de que sabía manejarse sola, ahora dependía de su propio esfuerzo por primera vez en décadas. Mientras tanto, Susan observaba todo desde la distancia, con sentimientos encontrados. No disfrutaba de la caída de su familia, pero tampoco sentía culpa. Era el resultado lógico de años de abusar de su generosidad. Marcus la animaba a mantenerse firme, recordándole que cada lágrima manipuladora que recibía por teléfono era solo un intento de arrastrarla de vuelta al ciclo tóxico. Y aunque la familia la acusaba de cruel, ella veía en Jaime y Tyler algo que nunca había visto antes: seguridad. Los niños ya no bajaban la cabeza al estar con los primos, ni temían ir a casa de los abuelos. Ahora sabían que su madre estaba dispuesta a defenderlos a toda costa. El primer gesto inesperado vino de su padre. Una tarde de domingo, mientras Marcus trabajaba en el jardín, lo vio acercarse despacio, con la gorra en la mano y una expresión que no recordaba haber visto en él: vulnerabilidad. Se sentó en silencio frente a Marcus y después de varios intentos de encontrar palabras, soltó un «lo siento», casi inaudible. No era solo un perdón por las deudas, era una disculpa por los años de desprecio, por cada vez que fingió no ver la exclusión de Jaime y Tyler. Marcus, con la calma que lo caracterizaba, no respondió de inmediato. Simplemente escuchó, dejando que el peso de esas 2 palabras flotara en el aire. Ese encuentro marcó un cambio sutil pero real. Marcus se lo contó a Susan esa misma noche, y aunque parte de ella quería rechazarlo como un simple intento de manipulación, otra parte entendía que su padre no era hombre de disculpas fáciles. La semilla estaba plantada. Por primera vez en mucho tiempo, Susan se permitió imaginar que tal vez las cosas podían transformarse, no desde la obligación ni desde el dinero, sino desde la confrontación con la verdad. Sin embargo, mantuvo sus límites claros. Un gesto no borraba años de silencio, y mucho menos bastaba para que volviera a abrir la cartera. La sorpresa mayor vino de su madre, quien durante años había sido la voz más dura en aquellas conversaciones que Susan escuchó a escondidas. Fue Jessica quien, con evidente fastidio, le contó que su madre había empezado un proceso de terapia familiar en la iglesia local. Al principio, Susan no lo creyó. Pensó que era otra estrategia para ganarse su confianza. Pero semanas después, al coincidir en un encuentro breve, notó un cambio distinto. Su madre no esquivó la mirada. No intentó justificar el pasado, sino que reconoció con palabras claras que había actuado mal. Fue un momento extraño.
como si de pronto la figura que siempre impuso miedo se hubiese reducido a una mujer frágil, intentando reparar los daños que ella misma había causado. Ese inicio de terapia no transformó de inmediato las dinámicas, pero abrió una grieta en el muro de indiferencia. Por primera vez, Susan vio a su madre intentar acercarse genuinamente a Jaime y Tyler, preguntándoles por la escuela, interesándose en sus dibujos y hasta sentándose a escucharlos contar historias sin interrumpirlos. Era un cambio pequeño, pero significativo. Susan, aunque cautelosa, permitió que esas acciones hablaran por sí mismas. Aprendió a no confiar en promesas vacías, solo en hechos repetidos con el tiempo. Y aunque el resentimiento no desaparecía de un día para otro, esa nueva disposición era un respiro en medio de tanta tensión acumulada. El momento más simbólico llegó en un pequeño jantar al que la madre los invitó meses después, ya sin la antigua casa ni los lujos que Susan había financiado. La mesa era modesta, con platos sencillos de arroz y pollo al horno. Pero lo que realmente llamó la atención de Susan no fue la comida, sino la manera en que se organizó. Por fin de año, primera vez Jaime y Tyler se sentaron junto a sus primos en la misma mesa, con platos servidos en cantidades iguales. No hubo distinciones, ni miradas de superioridad, ni excusas sobre la falta de comida. La escena era tan normal para cualquiera, pero tan extraordinaria para Susan que sintió un nudo en la garganta. Marcus observaba en silencio, con una mezcla de cautela y alivio. Los niños comían relajados, riendo y conversando como si hubieran esperado ese momento toda su vida. Susan, aunque sabía que aún faltaba mucho camino, reconoció en esa cena un gesto de esfuerzo genuino. No era una reparación completa, pero sí un comienzo. La primera señal de que quizás había valido la pena cortar el ciclo tóxico. Por dentro se prometió mantenerse firme en sus límites. Nunca más permitiría que el dinero comprara silencios, ni que sus hijos fueran relegados. Si querían reconstruir una relación, tendría que ser sobre cimientos nuevos, donde el respeto estuviera en el centro. Después de aquella cena, Susan comprendió que el cambio verdadero no era inmediato, sino un proceso de pequeños pasos que debían repetirse con coherencia. Su padre comenzó a visitar a los niños más seguido, llevándoles libros y sentándose a leer con ellos, un gesto simple pero cargado de simbolismo. Su madre, aunque todavía torpe en algunas actitudes, mostraba una disposición distinta, como si estuviera aprendiendo de nuevo lo que significaba ser abuela sin condiciones. Susan observaba todo con la prudencia de Mino Sintiason, quien sabe que la confianza no se reconstruye en un día, pero también con la satisfacción de haber defendido lo que más importaba: la dignidad de sus hijos. En esos momentos de pausa, Susan solía pensar en cuántas personas permanecen atrapadas en dinámicas similares por miedo a poner límites. Ella misma había tardado demasiado, hasta que la realidad la obligó a abrir los ojos. Si este relato te ha hecho reflexionar, apóyalo con un me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar que decir basta también es un acto de amor propio. Porque más allá de las lágrimas, las pérdidas y los silencios incómodos, lo que de verdad cambió la historia de Susan fue entender que proteger a sus hijos era más importante que mantener un vínculo a cualquier precio. Con el paso de los meses, Susan mantuvo su decisión inquebrantable. No habría más transferencias, no más rescates financieros, ni favores que hipotecaran su tranquilidad. Lo que sí estaba dispuesta a ofrecer era una relación basada en respeto mutuo. Cada vez que sus padres o su hermana intentaban insinuar una ayuda económica, ella los detenía con calma y recordaba que ese capítulo había terminado. Y aunque las tensiones no desaparecieron del todo, ya no tenían el poder de lastimarla. Susan había aprendido a poner un límite claro y sobre todo a sostenerlo sin titubeos. Ese nuevo equilibrio permitió que las prioridades se reordenaran. Marcus y los niños ocuparon el centro de su vida sin que nada más compitiera con eso. Jaime y Tyler, antes relegados, comenzaron a florecer. Participaron con confianza en la escuela, invitaron amigos a casa y dejaron de compararse con sus primos. Susan, al mirarlos reír, comprendió que el verdadero triunfo no era haber liberado a su familia de la dependencia económica, sino haber liberado a sus hijos de la sombra de la discriminación. Y en ese logro silencioso encontró la paz que durante años había buscado en lugares equivocados. El día que Susan volvió a cruzar la puerta de la casa,
de sus padres, ya convertida en un espacio más modesto después de perder la vivienda anterior, entendió que todo había cambiado. No había lujos, no había banquetes, pero por primera vez había un aire distinto. Sus hijos eran recibidos con abrazos genuinos, con sillas reservadas en la mesa y con sonrisas que no parecían forzadas. Susan no olvidaba el pasado, pero aprendió a mirar con ojos firmes el presente. No se trataba de perdonar y olvidar, sino de poner condiciones claras. Nunca más permitiría que su familia confundiera amor con control, ni ayuda con obligación. Ese fue el verdadero desenlace. Un límite que transformó dinámicas envenenadas y que protegió la autoestima de dos niños que merecían crecer sintiéndose valiosos. Susan comprendió que amar a los suyos significaba también enseñarles que nadie puede decidir cuánto valen. Al final, la lección quedó grabada en cada gesto, en cada no, dicho a tiempo, y en cada sí, ofrecido con autenticidad. Para muchos, su historia podría sonar dura. Para ella fue el acto más grande de amor propio y materno. Y mientras veía a Jaime y Tyler dormir tranquilos esa noche, supo que, aunque el camino había sido doloroso, finalmente había encontrado la paz. Al compartir su historia, Susan entendió que no era solo un desahogo personal, sino también una manera de tender la mano a quienes viven realidades parecidas. Muchas personas callan por miedo, por costumbre o por la presión de sostener vínculos familiares que en realidad les desgastan. Ella aprendió, con lágrimas y valentía, que no se trata de romper con la familia por orgullo, sino de salvarse uno mismo y proteger a quienes dependen de nosotros. La diferencia está en poner límites, incluso cuando duele, porque el verdadero amor nunca debería exigir sacrificios que destruyan la dignidad. Y así la historia de Susan no terminó en un corte abrupto, sino en un renacimiento silencioso. Su vida no se volvió perfecta, pero sí auténtica. Recuperó la capacidad de decidir por sí misma, de mirar a sus hijos y saber que crecen con el ejemplo de una madre que eligió su valor por encima de la culpa. Ese es el legado más poderoso que pudo dejarles. Demostrar que a veces el acto de mayor amor es decir basta. Porque, al final, proteger lo que somos y a quienes amamos no es egoísmo, sino la forma más honesta de honrar la vida.